Che, ¿cómo andas? Te damos la bienvenida a esta edición especial de InfoNews, donde vamos a meternos de lleno en las noticias. Es que están dando que hablar acá. Con todo el mundo. Prepárate el mate, porque hoy te traemos un resumen completito con lo más jugoso Lo más importante. de nuestro YouTube, TikTok y de todas nuestras plataformas. Sí, la idea es que te pongas al día con todo. Como si estuvieras ahí con nosotros. Como si estuvieras charlando en bar con nosotros. Exactamente. Pero con info de primera. Es primera. Arranquemos con lo que está pasando en Ucrania. Esta semana hubo una reunión clave en Kiev con un montón de peces gordos. Líderes internacionales, la ONU, la OTAN. Un montón de gente importante, Es sí. que es muy importante. Y lo que más llama la atención de esta reunión es que el objetivo principal fue buscar soluciones diplomáticas Ajá. y humanitarias. O sea, están tratando de bajar un cambio a la violencia Claro. y darle una chance al diálogo. En vez de tirar más leña al fuego. Y hablando de diplomacia, ¿viste que Macron se juntó con Trump en París? Sí, y esto es un dato clave que nos hace pensar. ¿Por qué? ¿Te imaginas lo que significaría para el conflicto en Ucrania No. si Trump vuelve a la política? Uf. Europa y sobre todo Francia ya se está preparando para esa posibilidad. Ni me lo quiero imaginar. Ah, Un posible regreso de Trump al poder cambiaría el tablero completamente. y hablando de cambios, Sí. la ONU y la Unión Europea están viendo la posibilidad de mandar fuerzas de paz a Ucrania. Ahí la cosa se pone complicada. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Por un lado, Rusia lo podría tomar como una intromisión en sus asuntos, ¿no? Ah, Pero por otro lado, podría ser la única forma de proteger a los civiles sí, y que llegue la ayuda humanitaria. entiendo. ¿Cómo estás? Es una situación recontra compleja, la verdad. Sí. Lo bueno es que parece que hay algún tipo de diálogo, Algo. aunque sea de rebote, entre Putin y Zelensky. Sí, y eso ya es un paso importante. Aunque no se pongan de acuerdo en todo. Claro, el simple hecho de que estén hablando, aunque sea a través de otros, Ajá. nos da un cachito de esperanza. Esperemos que ese cachito de esperanza se convierta en algo más concreto. Ojalá. Cambiando de tema, la salud del Papa Francisco viene preocupando bastante. Sí, Últimamente no se lo ve mucho en público. es verdad. ¿Te acordás cuando? Sí, claro. Inevitablemente uno se pregunta qué va a pasar si su salud no mejora. ¿Quién tomará la posta? ¿Seguirá la línea que él marcó? Son preguntas que están dando vueltas. Sin dudas, su ausencia se sentiría fuerte. Totalmente. Y en otras noticias, Elon Musk está en el ojo de la tormenta. ¿Qué pasó? Lo demandaron por manipulación de mercado. En serio. Contame. Parece que a través de sus tweets y declaraciones, Ajá. Elon anduvo jugando con el precio de las acciones de Tesla Sí, y SpaceX. Este caso podría marcar un antes y un después es importante. en cómo los CEOs se manejan en las redes Sí. y cómo sus palabras pueden afectar a los inversores. Mira, O sea que un simple tuit puede mover millones. Hablando de transparencia, el gobierno de Estados Unidos se negó a entregarle documentos clasificados a la Associated Press. y esto es un golpe bajo para la libertad de prensa y el derecho a la información. ¿Hasta dónde puede el gobierno esconder información sobre sus operaciones militares? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Tenés razón, a veces parece que nos ocultan más de lo que nos muestran. Para terminar con una noticia triste, la querida Roberta Fleck falleció a los 78 años. Una pérdida enorme para el mundo del espectáculo. La vamos a recordar siempre por su talento Sí, y por todas las veces que nos hizo reír. Una grande Roberta Fleck. totalmente. Bueno, como viste, hoy te trajimos un popurrí de noticias. De todo un poco. Desde la guerra en Ucrania hasta la salud del Papa, pasando por Elon Musk y el gobierno de Estados Unidos. Es que es importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Sí, Desde la política internacional hasta la cultura, todo está conectado. tienes toda la razón. Y para no perderte nada, ya sabes, suscríbete a InfoNews OK en YouTube y TikTok. Ahí está toda la data. Ahí vas a encontrar toda la info actualizada al instante. Hablando de información actualizada, volvamos un segundo al caso de la Associated Press y el gobierno de Estados Unidos. Es un tema que nos hace pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto un gobierno puede negarse a compartir información con la prensa, con la gente? Es una pregunta clave en estos tiempos donde la información vale oro. Totalmente. ¿Vos qué opinás? Mira, ¿Crees que el gobierno debería ser más transparente en este tipo de situaciones? Yo creo que la transparencia es fundamental en una democracia. Sí, La gente tiene derecho a saber qué está haciendo su gobierno, sobre todo en temas tan delicados como las operaciones militares. Esta negativa del gobierno a entregar los documentos a la Associated Press deja muchas dudas en el aire. Coincido con vos.
Es importante que se investigue a fondo este caso, Totalmente. que se garantice el acceso a la información pública. Y hablando de casos que generan dudas, la demanda contra Elon Musk por manipulación del mercado también va a dar mucho que hablar. Sin duda. ¿Hasta qué punto un CEO puede influir en el valor de las acciones de su empresa a través de lo que dice en público? Es un debate interesante. Por un lado, se puede decir que Elon tiene derecho a expresar su opinión, Claro, pero por otro lado, sus palabras tienen un peso enorme y pueden afectar a miles de inversores. claro, ahí está el dilema. Es un caso complejo que seguramente sentará un precedente para el futuro. Veremos qué pasa. Sí. Cambiando un poco de tema, la salud del Papa Francisco también es una preocupación. Sus apariciones públicas son cada vez menos frecuentes Es cierto. y eso genera mucha incertidumbre. ¿Qué pasará si su salud no mejora? ¿Quién será su sucesor? Es una pregunta difícil de responder. El Papa Francisco ha sido un líder muy carismático e innovador. Sí. Su partida dejaría un gran vacío en la Iglesia Católica. Sin dudas, su legado será recordado por mucho tiempo. Hablando de legados, la muerte de Roberta Fleck nos recuerda la importancia de valorar a los grandes artistas que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. Es cierto, Roberta Fleck fue una figura icónica del cine y el teatro. Una grande. Su talento y su carisma nos hicieron reír, llorar y emocionarnos durante décadas. Sin duda. Su partida es una gran pérdida para el mundo del espectáculo. Totalmente de acuerdo. Bueno, como ves, la actualidad nos ofrece un panorama diverso y complejo. De todo un poco. Desde conflictos internacionales hasta la salud de figuras públicas, pasando por casos judiciales y la partida de grandes artistas. Y si hablamos de cosas que preocupan, no podemos dejar de mencionar la situación en Ucrania. La posible llegada de fuerzas de paz de la ONU y la Unión Europea es un tema que genera mucha polémica. Sí, es una decisión complicada, por un lado. La idea es proteger a la gente y asegurar la llegada de ayuda humanitaria, pero por otro lado Rusia podría verlo como una provocación. Tal cual es un equilibrio delicado, y mientras tanto el diálogo entre Putin y Zelensky, aunque sea a través de intermediarios, nos da una pequeña luz de esperanza. El simple hecho de que estén dispuestos a conversar ya es una buena señal. Ojalá que esa conversación llegue a buen puerto y se encuentre una solución pacífica al conflicto. Y hablando de paz, la figura del Papa Francisco es fundamental en este contexto. Su llamado al diálogo y a la reconciliación es más importante que nunca. Tiene razón, el Papa Francisco ha sido una voz clave en la búsqueda de la paz en el mundo. Su liderazgo espiritual es un faro de esperanza en tiempos de tanta incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, el caso de Elon Musk nos recuerda que el mundo de las finanzas y la tecnología puede ser muy volátil. La acusación de manipulación del mercado es grave y podría tener consecuencias importantes para Musk y para sus empresas. Sin dudas, ese caso nos invita a reflexionar sobre el poder que tienen las grandes corporaciones y sus líderes en la economía global. Es un tema complejo que seguramente seguiremos debatiendo en el futuro. Bueno, como ves, la actualidad nos ofrece un panorama lleno de desafíos y oportunidades, desde la guerra en Ucrania hasta la salud del Papa, pasando por casos judiciales y el legado de grandes artistas. Lo importante es estar informados, analizar la información con ojo crítico y formar nuestra propia opinión. Y para eso, Infonews OK está a tu disposición. Te invitamos a seguirnos en YouTube, TikTok y todas nuestras plataformas para estar al tanto de las últimas noticias. Exacto, y no te olvides, la información es poder. Nos vemos en la próxima.